Hola, ¿qué tal? Buenos días con cada uno de ustedes. Gracias al Hospital Cayetano por esta invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería para la prevención del cansancio del cuidador principal. ¿Sí? La que les habla es la enfermera Alison Limay, especialista en salud mental y psiquiatría. Actualmente laboro en el consultorio de psiquiatría. Vamos a comenzar entonces. Para eso es importante poder hablar un poco sobre esta diferencia entre el cuidador informal y sobre el cuidador formal, ¿no? ¿Quién es un cuidador informal? Los cuidadores informales suelen ser muchas veces los propios familiares de los pacientes. Y en el cuidado formal o el cuidador formal llegaría a ser esta persona, ¿sí? Entrenada, capacitada, especializada o aquel profesional que tiene los conocimientos para ejercer el cuidado, y aquí estamos hablando del profesional de enfermería, que parte de la ciencia nuestra es el tema del cuidar, ¿cierto? Para que nosotros podamos lograr entrar en el contexto de por qué un cuidador se cansa, ¿sí? O sea, de hecho todos nos cansamos, pero algunos por qué se cansan más y otros no, o por qué unos logran enfermarse con el cuidado y por qué otros no. Es importante un poco definir estos aspectos externos y aspectos internos que tiene la persona que ejerce el cuidado. Quien ejerce el cuidado de forma externa, primero pueden influir muchas causas, desde la condición económica, desde los factores políticos, sociales, ambientales, culturales, ¿no? Son situaciones externas, ¿no? ¿Sí? Relaciones externas a nosotros, ¿sí? Son factores externos, como valga la redundancia, que indirectamente están afectando a la persona que cuida. Versus, ok, por ejemplo, externo también podría ser un familiar con alguna condición mental eh, aguda o crónica, ¿sí? Esto también puede afectar al cuidador. Sin embargo, hay otro ámbito también en el que el cuidador se cansa, ¿sí? Y es el tema de la gestión emocional. El tema de la gestión emocional para todas las personas, incluido todos los profesionales, todas las autoridades, etcétera, es un trabajo de conciencia primero, ¿no? Y ahí hablamos del famoso insight, ¿no? ¿Y qué es el insight? Es la conciencia enfermedad. Y no solamente la conciencia enfermedad, sino es el tema del autoconocimiento, es ese decir, oye, yo creo que esto realmente me está afectando, ¿no? O el ser conscientes qué cosas no me gustan y qué cosas estoy negociando, cosas en las que me llevan a un sufrimiento emocional. Entonces, muy pocas personas, ¿sí? Muy pocas personas tienen este nivel de autoconciencia. Primero, porque estos dos elementos, como la gestión emocional y el insight, son elementos que se tienen que ir gestionando, aprendiendo y siendo intencionales en el desarrollo de estos dos. No aparecen, ¿ok? No aparecen solamente porque tú creces o porque ya tienes más edad, ¿no? Si bien puedes modificar algunos patrones, algunos rasgos, pero el tema de la gestión de emocional parte siempre del insight, que es el tema de la conciencia de enfermedad o el tema de la conciencia en la condición en la que tú te encuentras. Sin esto, es difícil poder manejar el tema del cuidado. eh, ¿Por qué? Porque van a aparecer muchos factores estresores en el camino del cuidado, desde las relaciones interpersonales con algún familiar, o sea, refiriéndonos al cuidador informal, como también en el cuidador formal, las relaciones entre colegas, etcétera, que termina de cierta forma generando factores estresores, y ahí es importante también la gestión emocional, ¿no? Y el famoso insight, la conciencia de lo que sí puedo tolerar o permitir de acuerdo a mis propios valores y cuáles no, ¿no? Y es importante ahí una toma de decisiones. Y para la toma de decisiones también es importante haber desarrollado el tema de las habilidades sociales, ¿no? Que eso se va gestando desde la niñez, ¿no? Desde cómo fuiste criado, de cómo han sido tus lazos afectivos de niño,
¿no? Y también cómo han sido todo tu proceso también de adolescencia, juventud, etcétera. Situaciones que escaparon de tu control y sucedieron en el transcurso de tu vida o decisiones que tomaste y que terminan llevándote a ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del cuidador principal, hablamos de este cuidador informal que aparece a raíz de la necesidad de un paciente con una condición de dependencia o crónica. Y la primera pregunta que yo siempre suelo hacerles cuando hacemos algunas terapias breves con los cuidadores es preguntarles, ¿qué sentiste cuando te enteraste que tu familiar tiene un trastorno mental? ¿No? Esta es una pregunta que te raya y dices, oye, y lo rápido que aparece es, ¿por qué a mí? ¿No? O sea, ¿por qué yo? ¿No? Si yo soy buena, si yo hago esto, ¿no? Si yo ayudo, ¿por qué a mí? ¿No? Y esto genera un conflicto cognitivo bastante fuerte, ¿no? Y lo otro es, Dios me está castigando porque tengo un paciente con trastorno mental. O lo otro es, esta es la maldición de las generaciones, ¿no? De mis pasados y yo lo estoy pagando, ¿no? Entonces empiezan a aparecer muchos pensamientos distorsionados a raíz de una sola situación que es neutra, pero que aparece y estimula a muchas cantidades de pensamientos. Y lo primero que aparece en un cuidador es el duelo. Licenciada, pero este paciente no ha muerto. Es cierto, no ha muerto, pero el cuidador tiene un duelo, tiene un dolor, ¿no? Le duele lo que está pasando. Se siente insatisfecho o insatisfecha por lo que está viviendo. Y ahí es importante ver que la persona, ¿sí? La persona que tiene este proceso, ¿sí? De duelo, que es literalmente la pérdida del ser amado a esa persona que yo amo, ¿no? Que puede ser una persona, un familiar que falleció, puede ser una mascota, ¿no? Porque siempre he dicho, o sea, tú a veces hay personas que pueden amar tanto a sus mascotas y no amar tanto a sus papás, por ejemplo, ¿no? O a un hijo, pueden amar este mucho a, no sé, a algo material, ¿no? Puede ser, mira, yo invertí tantos años y me compré la casa, ¿no? Pero me estafaron, lo perdí y ahí aparece el duelo, ¿no? Lo perdí, ¿no? Pero también hay una palabra aquí que he colocado que es el ideal, ¿no? Yo planeé mi vida y mi vida era tener un hijo que sea profesional, que logre esto, que se adapte, que sea así, asá, ¿no? Y yo ya planifiqué mi vida y mi ideal era esto. Y yo siento que me tocó esto, incluso más abajo, porque ya le diagnosticaron un trastorno mental. Y ahí empieza este conflicto de duelo y de dolor, y que ahí justamente Kübler-Ross en 1969 justamente detalla todo un ciclo, ¿sí? Del duelo, pero antes de entrar a este ciclo, existen dos categorías de enfermedades, ¿no? Tanto las agudas como las crónicas. Y eso creo que la mayoría lo manejamos. La característica definitoria es el tiempo, ¿no? En el que permanece la condición en enfermedad. Las agudas, por ejemplo, son el catarro, la gripe, suelen relativamente tener poco tiempo. En las agudas son de larga data, su progresión es generalmente lenta, demanda de atención y bueno, las enfermeras hablamos mucho de estos grados de dependencia, ¿no? En el que el paciente requiere una atención un poco más minuciosa o requiere una atención un poco más transitoria. Y este tipo de enfermedades y de cuidados lo ofrece el cuidador informal. Imagínense si es que para una enfermera que ejerce el cuidado y que se capacita y se ha entrenado 5 años para cuidar, ahora le toca a un cuidador que no tiene ni idea qué hacer con esta patología y se aflige cada vez que el paciente empieza a desarrollar un trastorno y pasa lo mismo a veces con las madres. Las madres son cuidadoras también, informales. Aparecen, son mamás
y no saben qué hacer con el hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero no saben la fisiología del niño, cómo se desarrolla el niño, y muchas veces el trato con el niño lo toman muy personal, ¿no? Y dicen, no, este niño me hace amargar, ¿no? Este niño es un malcriado, este niño es esto, es un niño, y empiezan a emitir críticas, ¿no? Pero ¿a raíz de qué? Del desconocimiento. Y justamente eso es ese es el pie de Aquiles entre estas dos diferencias, de entre el cuidador principal, el cuidador familiar o informal y el cuidador profesional, ¿no? Porque hay un desconocimiento. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque ahora este cuidador tiene que estar pendiente de que su paciente, obviamente enfocándonos al tema de trastornos mentales, tiene que estar consciente de que tiene que estar al tanto con la adherencia al tratamiento de este paciente. Y también en la medicación. Ahora, dato curioso, es que muchos de nuestros pacientes en psiquiatría, relativamente algunos, más o menos, tienen poca conciencia de enfermedad o nula conciencia de enfermedad y a veces en adicciones se llama precontemplativos y contemplativos, ¿no? Entonces, que minimizan su condición, dicen, no, yo lo puedo manejar, esto no. Y el otro que dice, yo no sé ni por qué estoy aquí. Quien está mal es mi mamá, mi papá, todos están mal, menos yo estoy sano, ellos están mal, ¿no? Entonces, no hay conciencia de enfermedad. Y eso pasa también en las relaciones interfamiliares o relaciones familiares o relaciones laborales, ¿no? Ella está mal, yo no estoy mal. El problema no es mío, el problema es de otras personas, ¿no? Entonces, esta nula conciencia y al inicio detallé un término que se llama insight, el tema de conciencia, de que puedes haber contribuido de cierta forma para que ese suceso ocurra, ¿no? Y ahí nuevamente, esta responsabilidad que es atribuida o se atribuye esta persona que asume el rol de cuidador principal. Entonces, Kluber-Ross en 1969, ella nos va a hablar, esta psiquiatra nos va a hablar sobre qué cosas, sobre estas fases del duelo, ¿no? Estamos en negación, no puedo aceptar que esto a mí me esté pasando. Primero porque yo soy buena persona, yo no hago mal a nadie, yo ayudo a la gente, ¿no? Y siempre estoy dispuesta a ayudar, entonces a mí, ¿cómo me puede estar pasando esto? ¿No? Entonces empezamos a luchar con nuestras expectativas, ¿no? Tengo una expectativa de mí y cómo a mí me puede estar pasando esto, no lo puedo permitir, ¿no? La ira, me enojo con lo que me está pasando, ¿no? La negociación, ¿no? Tengo la esperanza de que en algún momento esto cambie y esto sea una broma, un sueño, una burla, lo que quieras, pero esto a mí no me puede estar pasando y en algún momento esto va a acabar. Y la depresión es obviamente todo el tema de la tristeza, el agobio que empieza a surgir, ¿no? A raíz de yo enterarme de que mi paciente o la persona a quien yo amo, cuido o quiero, ¿no? Haya desarrollado un trastorno mental. Y lo otro es la aceptación, que es la última fase. Pero como obviamente esto está bien bonito, detallado y se ve súper lindo, yo les he traído realmente más o menos lo que se pasa el cuidador cuando aparece este proceso de duelo. Y déjenme decirles que si bien existen todas estas 5 fases, no se da de forma ordenada. No es que viene y digo, oye, no puede pasarme esto a mí, estoy muy enojado, que esto, que el otro, y por favor, no, yo no quiero, esto de aquí va a cambiar, y luego lloro, y luego, ¡pum!, acepto. El proceso del duelo no es así. El proceso del duelo es algo así, ¿no? Este es el proceso del duelo. Empezamos con esto de la negación, no puedo aceptar, evito realmente esto, empiezo a sentir culpa, me nublo, no puede esto estar pasándome a mí. La rabia, ¿no? La frustración, la ansiedad, la irritabilidad, la vergüenza, como yo, ¿no? Por ejemplo, como yo, siendo psiquiatra, siendo especialista en salud mental y psiquiatría, a mí me puede estar pasando esto, ¿no? O lo otro, depresión, ¿no? Toda la desolación, el desgano. Pero como ustedes pueden ver, el proceso no es lineal. El proceso se va saltando de la negación, me voy a la depresión y de la depresión vuelvo a la rabia y después empiezo a negociar, quiero contar mi historia, pero luego me vuelvo a la rabia porque estoy enojado de que esto me esté pasando a mí y
al final ya logramos aceptar y ahí entramos al punto de la trascendencia, ¿no? Que logra trascender nuestra experiencia para poder afrontar otras situaciones de la vida o podamos de cierta forma ayudar a otras personas con nuestra experiencia. Pero hay personas que se quedan en algunas etapas del duelo y eso es lo que yo he venido a hablarles. La mayoría de personas o de cuidadores se cansan porque se atacaron o se estancaron en alguna fase del duelo. Ahora, licenciada, yo siempre tengo que estar feliz, entonces ya que ya pues no tengo y tengo que mirar la vida de forma positiva y todo, no. Vamos a pasar un proceso de duelo fisiológico totalmente natural y lo tienes que pasar, que es de 6 meses mínimo. De ahí empezamos ya cuando este proceso de duelo no se ha resuelto. ¿Y cómo sé entonces, licenciada, que ya el duelo está resuelto? Cuando la frecuencia y la intensidad emocional en ese transcurso de tiempo ha ido disminuyendo, ¿no? Y logras aceptarlo. Pero ¿qué pasa después? O sea, ¿qué va pasando en el transcurso de todo el proceso siguiente? Es que deberías, ¿no? O se debería de haber ya terminado y pasado. Cuando esto no pasa, entramos ya a unas depresiones o al duelo patológico, ¿no? Entonces, realmente hay muchas categorías del proceso del duelo, ¿no? Duelo patológico, duelo crónico, duelo transitorio, etcétera. Hay muchas categorías. Pero a lo que yo me quiero enfocar es que el proceso primeramente no es lineal, no está mal que no sea lineal, es parte de nuestra humanidad. Lo otro es importante nuevamente, esta palabra, conciencia, aceptar que no he pasado mi duelo, ¿no? En consultorio, cuando hablo siempre con los cuidadores, dice, y siguen, han pasado 5 años que le han detectado el trastorno mental a su hijo y la señora no puede aceptar que eso le esté De hecho, ni siquiera le cuenta a nadie que su hijo está mal. Y al niño ni siquiera lo saca a reuniones porque no puede exponerlo, porque ella es una profesional. ¿Cómo ella, que ha estudiado tanto, ¿no? Y esto que el otro, le puede haber pasado esto, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en la mente, en las emociones también de nuestro cuidador. Y aquí les traigo un poco esta estructura que se trabaja mucho en terapia, ¿no? En la terapia cognitiva conductual, que es es decir y ver que las situaciones son neutras. Por ejemplo, un divorcio. ¿Un divorcio es bueno, malo, saludable, no saludable? No lo sabemos. Va a depender de quién mire el divorcio. ¿Por qué? Porque para algunos puede el divorcio ser bueno y para otros puede el divorcio ser lo peor de su vida. ¿Y quién determina esto? Su propia interpretación. Y yo estoy convencida que las personas, cuando nos relacionamos, siempre hablamos de lo que tenemos y lo que somos y cómo miramos el mundo. ¿No? Si frente a alguna situación yo encuentro problemas es porque definitivamente mi mindset, mi procesamiento mental me lleva a una interpretación con problemas, ¿no? Entonces, interpreto de forma negativa, automáticamente aparece un pensamiento en mi mente que eso me lleva a enojarme o sentirme así tan frustrada y acción. Listo, le grito a mi hijo por ser así, me enojo conmigo, yo ya no quiero estar aquí y empiezo a tener acciones, pero en relación a esta secuencia. ¿Y quién es el determinante? Mi interpretación. Ni siquiera es la situación. La situación es neutra, ¿no? La situación es neutra. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, es la interpretación que yo le doy. Definitivamente el contexto influye en la persona, eso es cierto, el entorno influye en la persona. Pero un dato más que quiero quizás compartirlos porque es algo que también he ido aprendiendo. La mayoría de personas tienen alguna vulnerabilidad, ¿no? Y esto muchas veces parte, ¿sí? Desde la infancia.
Pero existe algo que pasa en la infancia que no sé si a ustedes les haya llegado a suceder, pero que el niño, cuando convive con los padres, porque es víctima de maltratos, violencias, críticas, etcétera, en el sentimiento del niño, en la emoción del niño, el niño empieza a sentir odio por los padres, ¿no? Siente odio, cólera a los padres, pero también saben que es supuestamente la persona que lo ama, ¿no? Y este conflicto emocional que aparece en la infancia, de que quiero que mi papá se muera porque me pega, porque hace esto conmigo, porque me tocó, etcétera, pero lo quiero que se muera si pasa un carro, mejor que lo mate, ¿no? O odio a mi papá, odio a mi mamá, etcétera. Estas crisis de la infancia terminan siendo predisponentes al desarrollo de trastornos mentales o de la delincuencia. Ahora, dato curioso, ¿qué pasa en estos niños? Los niños sienten culpa por sentir odio a sus padres. Entonces, al sentir odio y sentir culpa, lo que hacen ellos es ponerse sus barreras protectoras, que es conductas agresivas. Empiezan a pegar a sus compañeros, etcétera, ¿no? ¿Por qué les traigo esto? Porque muchas de las personas, de acuerdo a su crianza, va a determinar mucho su gestión emocional en el futuro. Incluso las situaciones que le puede pasar, como por ejemplo tener un hijo con trastorno mental o alguna situación muy fuerte, puede despertar algunos rasgos o algunos trastornos mentales, como la depresión, ansiedad y otros en adelante. Entonces, lo otro también que influye en el cuidador son estos hábitos tecnológicos. Hoy en día ya estamos en una generación que mm, todo es tecnológico, ya tenemos la inteligencia artificial, ya nos agilitan muchas cosas. De hecho, hasta cuando llamamos por teléfono para un reclamo nos responde un bot, o cuando tenemos alguna queja por el chatbot, también estamos ahí respondiendo a una máquina o a un sistema o un software, ¿no? Que responde a nuestras necesidades. Dato curioso con esto es que los hábitos tecnológicos usados de forma negativa, como por ejemplo hacer zapping, alterar mi sueño por estar viendo videos, Netflix, no sé, pues, o hacer zapping, el hecho, ¿no? Estar revisando las notificaciones, o el simple hecho de creer que ya me llegó una notificación y agarrar el celular para ver si es que, no sé, alguien me escribió. Entonces, estos hábitos, estos micro hábitos que empiezan a aparecer y son muy pequeñitos, empieza de cierta manera a generarnos una dificultad para gestionar también nuestra frustración y también nuestro placer, ¿no? Entonces, todas estas cosas empiezan a alterar obviamente la dopamina, etcétera, y ahí corremos ya al proceso de adicciones. Pero, dato curioso también para los cuidadores, empiezan a meterse en estos hábitos. Algo que también quiero comentarles es que desde el lado de la especialidad y desde el lado de la enfermería, es importante usar las fichas de tamizaje porque nos va a permitir identificar los problemas de salud mental y que van a ser detectados de forma oportuna. Eso es muy importante. Porque yo puedo tener todo lo que ya les estoy comentando, este duelo, pero a mí nadie me lo dijo, yo ni siquiera lo sabía, ni por último sabía que yo estaba en ese proceso. Pero cuando llegan justamente a nuestros espacios de enfermería en el área de psiquiatría, logramos identificar que hay problemas, ¿no? Y tú lo puedes ver a simple vista. Por ejemplo, las personas muy reactivas, ¿no? Muy impulsivas al responder, etcétera, a veces detrás de eso hay un, hay un rasgo de algo. Me pasó, por ejemplo, en el servicio, viendo una señora que es familia, es hermana de una paciente con trastorno mental. Y a mi técnica, obviamente, así, súper exaltada, ¿no? La señora, todo. Para que mi técnica sí lo supo manejar, me dice, voy a pasarte con la licenciada, tal. Entonces la señora pasa y obviamente también está así muy fastidiada. Y le pregunté cómo estaba.
¿no? Y entonces empecé un poco a escarbar desde muy chica, etcétera, y obviamente había habido mucha preferencia para con su hermana que tenía un trastorno, ella no era atendida, bueno, por lo que me contaba, tenía muchos pensamientos distorsionados, creía que su esposo le era infiel, la señora había hablado con esa señora, dice que le hacía infiel, etcétera, la señora esta otra señora le dijo, yo no tengo nada con tu esposo, etcétera, solamente es un tema de trabajo. Pero a pesar de que habían señales de que el esposo estaba con ella, ¿no? Y realmente quería todavía tener su familia y todo eso, y no había ni había habido antecedentes de infidelidad en otro momento. O sea, el señor estaba muy enamorado aparentemente de la señora. Pero la señora tenía 68 años y quería divorciarse de su esposo. Pero ella sufría y desde hace 10 años ella sufría con esto. Entonces, eh, los pacientes o los cuidadores no solamente sufren por tener al paciente con trastorno mental, sino hay otras condiciones, como ya les dije, factores externos que terminan también influyendo en esta desregulación a veces de la gestión emocional que ellos pueden tener, o la poca conciencia. Y ella, cuando le hice su ficha de tamizaje, esta persona tenía ya era un posible caso de depresión y por qué no decir también de ansiedad. Entonces, pero ella no lo sabía. Ha vivido 10 años en esa condición, ella nunca lo supo. Quien estaba mal era la hermana, ella no. Pero cuando empezamos ahí a trabajar el tema de un poco de la terapia motivacional, estas entrevistas motivacionales, la señora accedió a recibir ayuda psiquiátrica. Y eso es el otro punto, el tema del estigma, ¿no? Yo yendo al psiquiatra, ¿no? Y eso también genera mucho deterioro, porque lo que pudo haber sido resuelto a tempranamente con un corto tiempo de tratamiento, por no ir al psiquiatra, por no iniciar el tratamiento, se termina alargando años de tratamiento, pero porque la condición empieza a hacerse crónica, así como por ejemplo la diabetes. Tú puedes ser detectado de diabetes, pero dices, no, yo no voy a tomar, no me voy a poner insulina, yo no voy a tomar metformina, no, yo me voy a sanar, que esto, que el otro. Así digas lo que digas, la enfermedad va a ir avanzando. Y eso literalmente va a empezar a generarte más problemas y se va a hacer más crónico con más daños. Pasa lo mismo con los trastornos mentales. Ni bien se detecta, es importante ser atendido, tanto por psicología como por psiquiatría si es que lo ameritara. Y esto puede ser aplicado, la ficha de tamizaje, en diferentes espacios. Puede ser aplicado tanto en el área de psiquiatría como consulta externa, o puede ser aplicado en crecimiento y desarrollo para las madres, en el tema de inmunizaciones, en el tratamiento de prevención de tuberculosis. Lo podemos aplicar en diferentes escenarios donde creamos y veamos que existen estos cuidadores principales. Esto también aplica para los pacientes, por si acaso, para los nuevos, para ver en qué condición están. Pero como este webinar es especialmente para cuidadores, nos estamos enfocando a los cuidadores. Y para mí sería un golazo que en el área de crecimiento y desarrollo, inmunización y tuberculosis, veamos y cuidemos también al cuidador, porque nuevamente el cuidador está demostrado científicamente que sí influye, su trato influye en la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, si nosotros tenemos cuidadores cansados, aburridos, ya quieren hasta botar al paciente de su casa, eso es peligroso, porque pasan dos cosas. Aumentamos las incidencias en trastornos mentales o son en inicios de depresión y ansiedad, o lo otro, empezamos a tener recurrentes ingresos de crisis de nuestros pacientes a emergencia. Entonces existen tests, como por ejemplo el test de carga del cuidador de Sarid y Sarid, que básicamente es un ítem de 22 ítems, donde son catalogados en escala de Likert de 0 a 4, ¿sí? Y básicamente aquí vamos a sumar todos los puntajes y los agrupamos. Aquí podemos ver si el familiar no tiene sobrecarga, si es que el cuidador tiene una sobrecarga leve o si tiene una sobrecarga intensa. Entonces, si es que el paciente supera los 55 puntos, ahí nosotros vamos a tener que darnos cuenta que estamos frente a un probable riesgo de enfermedad mental. Y ahí podemos ver el tema de depresión o ansiedad, que son los más frecuentes en los cuidadores.
Tenemos también el SRQ-18, que es un cuestionario de síntomas, tanto para adolescentes, jóvenes y adultos, donde me permite qué cosa ver. Primero, posibles casos de ansiedad y depresión. Esto no me diagnostica. Quien ejerce el diagnóstico es el psiquiatra, pero me permite acercarme a un probable caso de ansiedad y depresión. Del 9 al 12 en este formato me permite identificar cuadros psicóticos. Y aquí hay un punto, por ejemplo, dice, ¿es usted una persona mucho más importante que lo que piensan las demás personas? En este ítem he tenido un poco de dificultades porque a veces lo asumen como un tema de autoestima, ¿no? Pero cuando tú te pones a leer este ítem, yo me considero mucho más importante que los demás y todo lo que yo conozco es mucho más importante. Ahí es importante poder identificar algún cuadro también psicótico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el trato, ¿ok? De la persona empieza a ser un poco alzado, ¿no? Entonces ya ni siquiera le hace caso al psiquiatra y piensa que el psiquiatra más bien está mal, quien está bien es ella y que ella está en lo correcto, etcétera. Entonces todo lo que ella cree que sabe es correcto. Lo otro es en la epilepsia, que lo vamos a encontrar aquí, y también vamos a poder ver el tema del alcoholismo. También tenemos otro cuestionario que es unas pruebas de screening que se aplican también, que es el PHQ-9, que hablamos sobre el PACIENTS, del cuestionario de salud del paciente, ¿no? Entonces, aquí me permite poder identificar qué cosa. Algunos síntomas depresivos y todos estos están basados en el cuestionario DSM-5, ¿no? Que es básicamente el que usamos nosotros en el tema de psiquiatría, donde me permite poder identificar el depresión mayor. ¿Y cómo se hace este tamizaje? Básicamente igual que en el anterior, se suman todos los puntajes, dependiendo obviamente la condición, ¿no? La pregunta se va catalogando, se va marcando y al final sale un puntaje. De acuerdo a esa cantidad de puntajes, lo voy catalogando en leve, moderada, moderado, severo y severo, ¿no? Y esto también tiene una prueba psicométrica también que fue realizada aquí en el país en el 2020. Así es que lo que les estoy trayendo son eh, pruebas o pruebas de screening que han sido aplicadas y son validadas ya en nuestro país. Entonces, también hay un estudio que encontré y el dato curioso de esto es que las características y experiencias de los cuidadores familiares en el contexto de la salud mental, en este estudio se catalogaron em, estos trastornos, o sea, estos son los trastornos de los familiares de estos cuidadores y el que predomina aquí son el trastornos de humor o afectivos y aquí los esquizotípicos. También aquí hemos encontrado, y dato curioso también, quienes usualmente suelen cuidar son las mujeres, y nuevamente, dato curioso, las cuidadoras somos mujeres, como enfermeras, la mayoría. Grupo etario, aquí tenemos entre 27 a 59 años, 39 personas. En estado civil, ¿quiénes ejercen más cuidados? Primero, la de unión libre, o sea, la convivencia. Tenemos también en la religión, la religión católica, la religión cristiana y otras religiones también son un poco dispuestos a ejercer obviamente el cuidado. Dato curioso, enfermería también dentro de su historia tiene un inicio un poco más religioso, ¿no? Entonces desde Flores Nightingale ahí en adelante se fue alineando desde esa mirada. Ahora, el compromiso religioso, ahí vemos. Escolaridad. ¿Quiénes ejercen este cuidado? Los de primaria básica y los de educación media. La ocupación que ejercen estas personas es trabajador independiente y los del hogar. Y aquí, nivel socioeconómico, ¿quiénes son? Las condiciones bajas. Otro dato curioso, horas de cuidado, y aquí tenemos en igual similitud, de 1 a 8 horas, de 9 a 16 horas y de 7 a 24 horas. Imagínense cómo estarán estos cuidadores, ¿no? Expuestos al cuidado de esos pacientes, ¿ok? Y en esas horas de cuidado. Ahora, los diagnósticos que yo les he traído de enfermería son el cansancio de rol cuidador, los procesos familiares disfuncionales, el desempeño ineficaz del rol, el deterioro de la interacción social y aquí vemos el cansancio del rol cuidador que también lo he considerado. Cuando hablamos del cansancio del rol cuidador,
¿ok? Hablamos de esta dificultad que tiene la persona para llevar sus funciones a cabo, sentimientos de depresión, la habilidad emocional creciente, no empieza a tener ya esta alteración emocional, empieza a somatizarle, le duele la cabeza, el cuello, todo, y algunos de ellos pueden desarrollar hasta fibromialgias. ¿No? Llevan a su nivel de ansiedad tan fuerte o algunos podrían hasta desarrollar TOC también. Empiezan a tener conflictos familiares, ¿no? Por la plata, por el tiempo, porque si yo lo cuidé, tú también tienes que cuidar, etcétera. ¿Y cuáles son esos factores relacionados también? Son estos problemas cognitivos. ¿Frente a qué? Pacientes con enfermedad grave, crónica, que justamente lo hablamos hace un rato, la creciente necesidades de cuidados, o sea, si es que es más dependiente porque ya, por ejemplo, es un paciente postrado, ¿no? Demanda más cuidado. La salud inestable de receptor de cuidados, ¿no? Incapacidad para satisfacer estas necesidades o estas expectativas propias ajenas del cuidador. Nuevamente el duelo, ¿no? Problemas físicos, psicológicos, patrones de afrontamiento marginales, expectativas irreales, ¿no? Yo quiero que mi hijo, por ejemplo, con retardo mental, sea, no sé, pues, alguna profesión que yo considere, ¿no? Y quiero que sea eso, ¿no? Eso quiero que sea. Y me frustro porque no puede ser eso que yo quiero que él sea, ¿no? Lo otro, el entorno físico inadecuado, falta de soporte, falta de energía, ¿no? Y obviamente existen muchos más según la NANDA. Y aquí les he traído otro tipo de indicadores de NIC, ¿no? Y básicamente es el tema del apoyo a la familia y eso es parte de nosotros, ¿no? El tema de entrenarlos, capacitarlos. Las intervenciones que nosotros tenemos y realizamos dentro del área es una recepción o acogida del paciente, la valoración de acuerdo a los patrones funcionales, a diferencia de obviamente lo que ejerce la condición médica que ve todo el tema del tratamiento, la patología, si es que va evolucionando bien, los síntomas van disminuyendo y va haciendo el cambio de la medicación, la enfermera se tiene que encargar de la integralidad del cuidado desde si está comiendo, si hay estreñimiento, si se alteró el sueño, o sea, todos los patrones funcionales tenemos que valorarlo, así como hacemos en hospitalización. Solamente que en esta área también tenemos que hacer exámenes mentales, observar el comportamiento del paciente para poder dirigir bien la intervención. ¿Por qué? Porque a diferencia de un paciente en hospitalización, por alguna condición clínica, sabe que tiene que estar ahí porque tiene que ser atendido y tiene que ser y quiere estar sano. A diferencia de el área de psiquiatría es que lidiamos con la poca conciencia de enfermedad que puede tener o la interrupción del tratamiento generado por el cuidador porque dice, no, muchas pastillas estás tomando, que no sé qué, y ya la psiquiatra le recomendó dos, no, tú vas a tomar uno y ya no vas a tomar el clonazepam. Y esos cambios inestables generan más largo tiempo de tratamiento, cosa que ellos no lo saben. Entonces luego aparecen y dicen, oye, mi paciente se empeoró. Claro, señora, le estuvo dando, no, ya hace un mes no toma, pero él estuvo muy bien, por eso yo ya dije ya que está bien. Entonces, este tipo de bloqueos e interrupciones del tratamiento, cuando no están respaldados por el psiquiatra, terminan dañando y generando más agotamiento en la familia porque ahora tiene la familia que traerlo al Noguchi con emergencia, pidiendo un día de trabajo, perdiendo quizás a veces semanas de trabajo y obviamente ningún trabajo en esas condiciones te puede aceptar, ¿no? Por estar perdiendo mucho tiempo. Entonces, hábitos alimenticios, higiene, vemos si se baña, no se baña, cómo está la valoración de síntomas psiquiátricos, detectar prodomos, o sea, inicios de algunas patologías, y eso se aplica a través de la ficha de tamizaje. La valoración de signos vitales, por ejemplo, el tema de la presión arterial, la saturación o la frecuencia cardíaca específicamente el tema de peso, talla. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios de algunos antipsicóticos aumentan las ganas de comer, generando como consecuencia, obviamente, el aumento de peso. Entonces ahí se hace todo un plan de cuidados, ¿no? Y obviamente seguir con la medicación. Y derivación, obviamente, tanto como se realiza en la ficha de tamizaje para el cuidador, derivarlo a psicología o para psiquiatría. La emoción expresada también es una de las cosas en las que se va evidenciando. ¿Y cómo es esto? Es que el familiar empieza a criticar al paciente, empieza a ser hostil con el paciente, empieza a sobreprotegerlo y esto literalmente empieza a agotar y deteriorar la adherencia al tratamiento.
La sobreprotección, sobreprotejo, indirectamente le estoy diciendo al paciente o al que es cuidado que es inútil para poder hacer ciertas actividades, cosa que sí las puede hacer. La protección es buena, pero la sobreprotección sí genera daño. La crítica, ¿no? Familias que se critican por todo y hasta por las puras. El ser hostil, ¿no? Las palabras inútil y tonto, etcétera, son palabras que dañan la autoestima del paciente. Entonces, dentro del cuidador, algo que yo siempre puedo realizar con ellos es ver un poco la ruleta de vida. Y obviamente lo ideal es que estén de 5 para arriba. Pero obviamente hay algunos pacientes, obviamente, que van marcando, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, ¿cómo me encuentro? Ah, me encuentro en 9. Ah, pero en el estilo de vida, la verdad es que me encuentro en 2 porque ni como saludable, como chatarra, etcétera. En mi amistad o en mi familia estoy mal, todos nos peleamos, 1. Entonces, cuando vamos viendo el unión de todas estas, líneas, me puedo dar cuenta que en su vida literalmente es tan irregular que no permite que esta persona pueda desempeñarse bien. Es como una rueda de un carro, pues, ¿no? O sea, si está media desinflada, no va a poder funcionar bien. Entonces, lo que se hace con ellos son metas, ¿ok? Semanales o una primera semana y que se mantengan por 3 semanas y de ahí se va aumentando otro tipo de actividades, pero quienes determinan esas actividades son los cuidadores. Funciona mucho los grupos de ayuda, o sea, los clubes de cuidadores, y eso está demostrado. Funciona mucho la psicoeducación, ¿no? Aquí en el servicio de psiquiatría se implementó ya desde el 2022 este espacio donde lo que realizamos es aumentar el conocimiento, porque ya lo hablamos al inicio, el tema de no conocer cómo cuidar termina agotando. El no conocer la enfermedad, el no saber cómo se originó la enfermedad, el no saber cuáles son los síntomas, puede terminar generando mucho cansancio. Entonces, la psicoeducación es una herramienta que nos va a permitir poder ayudar al paciente. Lo otro es eso, esto es un poco de las fotos que hacemos, eso lo hacemos en CENEX en el tercer piso, gracias por el espacio que nos dan, y ahí están los cuidadores haciendo fichas de trabajo donde ellos pueden identificar estos síntomas. Se implementa también espacios de tratamiento, ¿no? Y donde hacemos algunas actividades psicosociales, entrenamos a las que están en sala de espera también, y aquí también hacemos esos espacios de ayuda. Este es un poco el consultorio, lo hemos llenado de algunos banners pequeños donde pueden leer, y eso es un recurso para nosotros cuando realizamos la psicoeducación. La psicoeducación no es solamente, ah, yo hablo y ya. No, no es así. La psicoeducación es un espacio donde yo entreno, educo y escucho la retro del paciente o del cuidador, ¿no? Y me dice, sí, a mí me pasó esto y no sabía cómo hacer, y ahí es donde se hace el feedback. Es importante por eso el autoconocimiento. Hay áreas en nuestra vida que nosotros vamos a conocer de nosotros mismos, ¿sí? Pero también hay un área ciega. Hay algo que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta de nosotros mismos, y por eso es importante que los demás también nos los digan. Hay un área oculta que yo solo conozco de mí, o sea, nadie más lo puede saber. Y el área desconocida que ni yo ni otras personas lo saben, pero lo tengo. Entonces, es importante que nosotros veamos y hagamos este esquema de Yohari, es una ventana de Yohari que nos permite poder identificar qué es lo que ven las otras personas de mí y qué es lo que yo sé de mí misma y otras personas ya saben, y eso también genera un poco de conciencia. También es importante manejar el lenguaje asertivo. Yo siento que, y obviamente coloco ahí cómo me siento. Cuando tú haces esto, esto obviamente me está afectando. Yo pienso que a mí me gustaría. Entonces, usualmente las mujeres siempre queremos que las personas adivinen lo que nosotros queremos o sentimos, etcétera. Pero este tipo de lenguaje o de querer que los otros adivinen lo que yo pienso realmente es súper negativo. Porque primero, no comunico. Primero, y lo otro también es que me cargo, porque quiero como que adivinen, y como tú no adivinaste, entonces tú no me quieres, tú eres una insensible, etcétera. Es importante que yo empiece a comunicar desde qué siento, qué quiero, cómo me gusta o cómo me gustaría, ¿no? O expresar y decir, ¿no? Cuando tú haces esto, a mí o yo me siento triste, pero es mi emoción. Yo no puedo decir, tú me haces amargar, porque eso no es responsabilidad de la otra persona, eso es tu gestión emocional.
¿no? Entonces, no es que ustedes son así, no, eres tú misma la que eliges sentirte o ponerte en esa situación. Eso es un poco de estadística y por no decir que los episodios depresivos ya con el tiempo han aumentado y incluso estamos frente a los intentos de suicidios cada vez más frecuentes y lo puede asegurar el área de emergencia que ingresan por intoxicación de benzodiazepinas, etcétera. Entonces, aquí hay un poco de las generalidades que no lo voy a mencionar ahora por un tema de tiempo, pero de por sí ya hablamos del trastorno mental, ¿no? Que termina siendo, que termina afectando también, ¿no? En el cuidador. Y la definición de la salud mental que ustedes ya lo conocen, que es básicamente este estado en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida para que pueda trabajar, sea fructífero y sea capaz de poder afrontar. Aquí algunos síntomas que se alteran por el tema del sueño, ¿no? El insomnio es una de las características también que se van evidenciando en el cuidador y por ende, ¿no? Está directamente relacionado una alteración del sueño obviamente esto es una resonancia que termina dándonos cuenta sobre la depresión también. Finalmente, algunas de las frases que yo menciono y con el cuidador, y que obviamente le empiezo a hacer unas terapias breves con ellos, y les digo que tú hiciste lo que pudiste con lo que supiste primero, ¿no? O sea, tú no intentaste hacer daño a tu familiar ni nada. Tú hiciste lo que pudiste con lo que supiste. La otra afirmación es, no soy culpable. Si aún lo haya hecho como yo pienso que es perfecto, no me asegura que haya obtenido el resultado que espero, ¿no? Entonces, usualmente los cuidadores sobreprotegen porque se sienten culpables, porque piensan que han generado eso en el trastorno, en el paciente. Y por último, ¿por qué cuidas? ¿Porque tienes? ¿Porque debes? ¿O porque quieres? ¿No? Entonces, licenciada, pero es que ¿quién lo va a hacer? Nuevamente, ¿porque tienes? ¿Porque debes? ¿O porque tú quieres? Porque hay personas que olvidan y abandonan a sus pacientes, etcétera. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Porque tienes? ¿Porque debes? ¿O porque tú estás queriendo hacerlo? Entonces, ahí es importante centrarnos, porque cuando nosotros hacemos las cosas porque tenemos, porque debemos, es una mochila tan pesada que ya si estás cansado con la situación, esto te cansa más mentalmente. Pero cuando tú eres consciente que lo que estás haciendo es porque tú quieres o quieres a la persona, termina dándonos tranquilidad. Finalmente quiero decirles se nos va la vida deseando otra, ¿no? Entonces es importante llegar al punto de aceptar lo que estamos viviendo y cómo podemos transformar esta realidad para convertirla en la realidad que podemos construirla. Quizás no es la que idealmente habíamos pensado, pero quizás puede ser mejor, ¿sí? Muy bien, muchas gracias.